Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de Emergencia Prehistórica, una creación de Asun Studios. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el episodio anterior, seguimos la historia de un hombre que decidió convivir con una criatura prehistórica dentro de su propio hogar, un artopleura, al que llamaba Arthur. A pesar del peligro y de la crisis global, él defendía la idea de que la humanidad debía adaptarse y coexistir con estas especies. Incluso llegó a cuidarla y descubrir que estaba poniendo huevos. Sin embargo, todo cambia cuando el G-Pack interviene. Tras recibir reportes, irrumpen en su casa sin autorización para eliminar a la criatura, argumentando que representa una amenaza. El hombre es arrestado, y aunque aseguran haber aplicado su protocolo, queda la duda de si realmente logran erradicarla, o si algunas aún siguen ocultas entre nosotros. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se llama Raptor AI. El video comienza con iJess, quien introduce el contexto actual del mundo, recordando cómo antes salir a las calles era algo cotidiano y seguro, algo que hoy ya no existe. A partir de ahí, presenta Raptor AI, una nueva herramienta diseñada para ayudar a las personas a convivir con la emergencia prehistórica. Según explica, este sistema utiliza inteligencia artificial para analizar el comportamiento de las criaturas y anticipar sus movimientos. La idea es bastante simple, pero inquietante al mismo tiempo. Convertir la presencia de estos seres en algo predecible, casi como si se tratara de un fenómeno natural más. De esta manera, la aplicación permite a los usuarios ver en un mapa dónde han sido detectadas las criaturas y hacia dónde podrían dirigirse, ofreciendo una especie de guía para evitar encuentros peligrosos en el día a día. Además, se menciona que estará disponible en prácticamente cualquier dispositivo, lo que deja en claro que su uso apunta a volverse algo cotidiano dentro de esta nueva realidad. When you open Raptor AI, the first thing you see is a map centered on your location. There are two types of markers here, real-time alerts and forecasts. Las alertas provienen de reportes verificados de usuarios que han avistado criaturas recientemente, permitiendo ver su ubicación exacta, el nivel de peligro que representan y el área que se encuentra afectada en ese momento. Por otro lado, las predicciones son el verdadero enfoque del sistema. A través del análisis de datos previos y patrones de migración, la inteligencia artificial es capaz de anticipar hacia dónde se dirigirán las criaturas antes de que lleguen, mostrando rutas estimadas, zonas de impacto y un margen de certeza sobre el evento. Además, el usuario puede filtrar por especie para obtener información más específica. Como ejemplo, iJess busca un Elasmosaurus, encontrando una proyección cercana a una zona costera. Al revisar los detalles, el sistema indica un nivel de peligro elevado, explicando que, aunque este tipo de criatura suele alimentarse de fauna marina, puede atacar a humanos e invaden su territorio. También se muestra su última ubicación registrada y una estimación de llegada, sugiriendo que alcanzará la zona en un par de días, lo suficiente como para afectar cualquier actividad en el lugar. En este momento, la aplicación muestra una nueva alerta en tiempo real, la cual indica la presencia de un Pachyrhinosaurus, causando un atasco en plena ciudad. Este ejemplo refuerza la idea principal del sistema, convertir encuentros con criaturas en algo predecible, incluso en situaciones cotidianas como el tráfico. A partir de aquí, se explica que Raptor AI funciona de manera colaborativa, utilizando reportes de los propios usuarios para mejorar su precisión con el tiempo. Mientras más personas lo utilicen, más eficiente se vuelve el sistema al identificar y anticipar amenazas. También se menciona que cualquier persona puede reportar un avistamiento, incluso sin conocer la especie, ya que la inteligencia artificial se encarga de analizar los datos y compararlos con otros reportes. Sin embargo, se hace una advertencia importante. Si una criatura representa un peligro inmediato, lo correcto es contactar a las autoridades. Para reforzar este punto, iJess plantea una serie de preguntas simulando distintas situaciones. En el primer caso, deja claro que una amenaza evidente, la prioridad siempre debe ser la seguridad personal. Pero cuando comienza una segunda situación, en la que se plantea el encuentro con una criatura aparentemente inofensiva,
Algo interrumpe la transmisión y la imagen cambia repentinamente. Lo que antes era una vista normal de una zona residencial, de pronto muestra la aparición de una de estas enormes aberturas en el terreno, el mismo tipo de fenómeno que ya hemos visto anteriormente, responsable de la llegada de estas criaturas. En cuestión de segundos, el entorno se transforma. La casa que estaba en el lugar desaparece por completo, dejando solo el terreno alterado y maquinaria trabajando en la zona. Esto coincide con lo que se ha insinuado en episodios anteriores, que las zonas cercanas a estas aberturas son intervenidas, y en algunos casos, completamente reubicadas o eliminadas sin dejar rastro. En una toma más alejada, incluso se alcanza a distinguir una instalación en el fondo, lo que sugiere la presencia de algún tipo de operación mayor, tal vez el lugar donde estudian a la bestia de la Tierra, aunque todavía no está claro. Sin previo aviso, la transmisión vuelve a la normalidad, como si nada hubiese ocurrido. Ahí Jess retoma el control de la presentación y termina de reforzar la idea principal del sistema, que ante cualquier encuentro con una criatura, lo más importante es priorizar la seguridad antes que cualquier otra cosa. Insiste en que estas especies no deben subestimarse, sin importar lo inofensivas que puedan parecer a simple vista, dejando claro que incluso las más pequeñas pueden representar un riesgo real dentro de los ecosistemas actuales. A partir de ahí, vuelve a remarcar el propósito de la aplicación, planteándola como una herramienta que depende directamente de las personas. Mientras más reportes existan, más precisa será, convirtiéndose poco a poco en una especie de apoyo constante para enfrentar esta nueva realidad. También deja entrever que este tipo de tecnología no se quedará solo en el uso cotidiano, sino que podría integrarse a estructuras más grandes, insinuando una posible colaboración con organismos como el GPAC, lo que sugiere que su alcance va mucho más allá de lo que se muestra en pantalla. Finalmente, cierra con un mensaje que intenta transmitir calma, como si este tipo de herramientas fueran el primer paso para recuperar cierto control sobre la situación, o al menos la ilusión de ello. I hope you are all just as excited as I am for when Raptora launches. In a world shaped by the prehistoric emergence, tools like this may be the closest thing humanity has to adapting to our new reality. And who knows, if enough people work together, we may one day return to something that almost feels like the world we once knew. Tras los créditos, aparece una breve escena adicional. Se observa a una persona dentro de una aeronave, acompañada por el sonido del motor en pleno funcionamiento, lo que sugiere que se encuentra en medio de una operación activa. Esto no es casual, ya que se puede relacionar con una publicación previa del creador, donde se menciona la existencia de una fuerza aérea, los cuales neutralizan pterosaurios. Todo apunta a que es un adelanto de un próximo episodio que veremos. Estaremos a la espera de futuros videos para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.